que vienen siendo básicamente los que reciben como tal la información del medio. ¿Listo? Esos son los receptores. Entonces, los receptores son partes, glándulas, como ustedes quieren llamarlos, que son los que reciben la información del medio que nos rodea. En el caso de los animales, esos receptores reciben el nombre de órganos sensoriales. Y esos órganos sensoriales son los que detectan los estímulos. Esos órganos sensoriales pueden ser de coordinación nerviosa o coordinación química. Y son los que procesan la información para elaborar una respuesta que vendría a ser los efectores, que son los que ya como tal ejecutan la respuesta. Bueno, en nuestra imagen que vemos ahí, vemos a un insecto de la familia de los artrópodos. Artro, articulación, podos, falsos pies. Este insecto, el nombre científico es Drosophila melanogaster. Y la Drosophila melanogaster, más conocida en el bajo mundo como la mosca de la fruta o la mosca del vinagre. Es esa mosca pequeñita que a veces vive en nuestras frutas o en la basura, pero no es la mosca grande, sino es la mosca pequeña. Entonces, esta belleza es la Drosophila melanogaster. Si ustedes se dan cuenta, en la boca... Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Cómo llegan a ser tan grandes? Es otra especie que tiene. Lo que pasa es que las moscas, al igual que los insectos, digamos que tienen características en común, pero por los cruces que tienen, ellos digamos, los cruces originan diferentes especies. Que, por ejemplo, la mosca grande no es la mosca de la fruta, sino es la mosca de la carne. Y se caracteriza porque tiene las alas, el color de ellos es un color oscuro. El tamaño es mucho más grande y básicamente son moscas que viven bastante en la basura. Entonces depende del tipo de alimentación. Para clasificar, por ejemplo, en los reinos de la naturaleza, los seres vivos, que empezó en 1956 con un señor que se llamaba G.H. Whittaker, él tuvo en cuenta uno de los criterios y era el tipo de alimentación, que fueran organismos autótrofos o heterótrofos. En el caso de las moscas, estas que aparecen en la imagen, ellas se alimentan básicamente de frutas, de la fermentación de la fruta, mientras que las moscas grandes que aparecen son moscas que se alimentan de carne y de los desechos de la basura. El tipo, por ejemplo, de larva o de gusano de esas moscas es casi 4 veces más grande que de esta. Entonces, básicamente tiene que ver con el tipo de alimentación y la especie de la que hacen parte. Entonces, esta belleza, que ustedes la ven rondando y a veces la alejamos, es preciosa. Mire sus ojitos puros rojos, tiene ojos compuestos. Esa es una característica. Es decir, que en cada uno de estos ojitos él ya va a ver la imagen. Y digamos, el mecanismo de respuesta que tiene este animalito está aquí en la boquita o en el probóscide. Entonces, en esta boquita ustedes ven esto, esta estructura se llaman los queliceros y tienen estas especies de vellosidades. ¿Dónde son muy frecuentes estas vellosidades? En la boca y aquí en las patas, mírenlas. Porque gracias a las patas, a la boca, es que ellos generan una respuesta ante un estímulo. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, o el ser humano se va a acercar a atacarla o a matarla, ella lo que despliega son estos cilios y el probóscide para alejarse porque pues necesita supervivencia. Entonces, activa sus órganos sensoriales. En este caso, los órganos sensoriales, ¿cuáles son? Sus ojos. Los ojos. Pero también genera una respuesta nerviosa. Entonces, la respuesta nerviosa que es desplegar los pelitos que tienen las patas y la boca y genera una acción química, al igual que nosotros los seres humanos. Cuando nosotros estamos en peligro, ¡pum!,
uno siente que, o recibe una mala noticia, uno siente que algo le sube y le baja en el cuerpo. Eso que Profe, sube y baja es adrenalina. Y la adrenalina, por ejemplo, hace que el corazón se nos acelere, que nos suden las manos, pero también es la respuesta más rápida química para que nuestro cuerpo reaccione al peligro. Dime, Tomás. Eh, o sea, por eso, por los ojos es que ellas ven que uno les llega, Y o por las sea, patas y la boca. listo. Es más, inclusive las alas son muy, también las alas permiten que ellas se alejen, pero digamos que, por ejemplo, si uno quiere matar las moscas o neutralizarlas, agrégueles vinagre en el atomizador. El vinagre hace que las alas se queden quietas y la mosca caiga al piso. Porque el vinagre es un ácido, es ácido acético. Entonces lo que hace básicamente es quemarle las alitas. ¡Qué pecado! Listo. Profe, ¿tú cómo le ves de hermoso a una mosca? Pues porque son seres vivos, Cristian, y todos Sí, los pero seres vivos son bellos, son creación de Dios. sí, Listo. profe, pero es que a uno le chupa la sangre a uno, profe. Las moscas no Aquí chupan la tengo, sangre, no invente, chupan las frutas. bueno, Los zancudos sí chupan la sangre. Listo, eso, hijo. zancudos, Entonces, eso. ¿qué son los receptores? Por favor, quien está escuchando música, apágueme ahí, por favor. Los receptores son las células especializadas capaces de recibir determinados estímulos. Entonces, los receptores son células especializadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los receptores reciben los mismos estímulos. ¿Listo? Esas células especializadas se agrupan en 3 categorías. ¿Están tomando apuntes, hijos? Entonces, ¿cuáles son las categorías? La primera, simples células nerviosas. ¿Listo? ¿Dónde están muy presentes en nuestro cuerpo las células nerviosas? En las terminaciones de los dedos. Las uñas o faneras son las que protegen esas terminaciones nerviosas. Por eso si usted se corta mal la uña le duele hasta donde usted no se imagina, porque en las terminaciones de los dedos hay gran parte de esas terminaciones nerviosas. ¿Dónde tenemos terminaciones nerviosas también? En nuestra piel. Por eso la piel es el órgano sensitivo más grande que hay. Grupo de células sensitivas, en este caso vienen siendo las neuronas, que son las células encargadas del sistema nervioso y son las que ponen en contacto los órganos sensoriales, los sistemas y los nervios para que el cuerpo funcione. Y por último tenemos los órganos sensoriales, que también se llaman órganos de los sentidos. ¿Qué cuáles son? El gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto. Entonces, cuando hablamos de tacto, hijos, tenemos que quitarnos la idea que el tacto viene siendo solo las manos. El tacto viene siendo la piel y es el órgano sensitivo más extenso que tiene el ser humano. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Entonces, esos tipos de receptores se dividen en 2 grupos que son. Primero, los externos. ¿Cuáles son los externos? Los que recogen información que viene del exterior de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando uno está dando las clases, para uno de profesor, yo no sé si eso es solo a mí que me pasa, uno sufre cuando o pone la música muy alta al vecino, o cuando el señor pasa vendiendo la mazamorra, o cuando pasa ofreciendo la rellena, o cuando pasa ofreciendo las verduras, porque lo más que se activa es el oído. Y ustedes también son muy sensibles cuando estamos en la clase y alguien pone la música, digamos que es un agente externo que emite una respuesta. ¿Listo? Internos, ¿cuáles son? Los que recogen la información de nuestro cuerpo. Entonces que uno dice, oiga, tengo como hambrecita ya. Eso es un receptor interno. Entonces aquí vemos la imagen de la película
En Busca de Nemo, y este individuo es un ejemplo de tipo de receptores. Entonces, a nivel interno, esta clase de pez payaso genera unas sustancias químicas que lo hacen inmune a la anémona que lo puede dañar. Entonces, este vendría a ser el medio interno o el mecanismo de adaptación que tiene. Y a nivel externo, digamos que en el caso de la anémona, ella no va a atacar al pez payaso porque han creado algo que se llama una especie de simbiosis. Y la simbiosis es que ambos como tal están generando una respuesta inmunológica. Hijos, según el horario estamos en biología, química es la otra hora. ¿Listo? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ya puedo cambiar? Señora. ¿Ya puedo señora. cambiar? Listo. Señora. ¿Sí o no? No, señora. Listo. ¿Qué individuos, por ejemplo, generan respuestas externas? Hay algunas plantas que generan, no, sobre todo en el caso de los animales generan algo que se llama el mimetismo. Entonces, ¿el mimetismo qué hace? Que ellos generen una especie de color, sobre todo un pigmento que hace que se camuflen con el medio ambiente. De hecho, el traje de los soldados está diseñado precisamente a partir de la naturaleza. Los colores son apropiados para que ellos puedan camuflarse sobre todo con las plantas, o en el caso, por ejemplo, los que están en zonas áridas, tienen un color un poco más café, un color ocre, para que se mimeticen con el desierto. Esta clase de mimetismo, por ejemplo, es característico de animales como el insecto palo. No sé si ustedes vieron Guardianes de la Galaxia, Yo Soy Gru, ese es un insecto palo. Y son insectos que se mimetizan muy parecidos a la madera para que no se conviertan en posibles depredadores. Otra clase de mimetismo, por ejemplo, es el camaleón de la película Enredados. Para que vea que yo veo muchas películas. Entonces, Enredados, el camaleón lo que hace es generar un pigmento que viene siendo la melanina, y lo que va a hacer es adaptarse a los diferentes ambientes. Los pulpos también presentan ese tipo de característica adaptativa, y otro que también es muy reconocido es el insecto hoja, el que aparece, por ejemplo, en la película de Hormiguitas, que parece una hoja, pero realmente es un insecto. Es muy extraño, no es muy raro encontrar ese tipo de características, pero los mismos animales deben sobrevivir y por eso ellos se adaptan a este tipo de mecanismos. Profe, y hay uno venenoso, ¿cierto? Claro, hay algunos, por ejemplo, que son venenosos. Hay uno pequeñito que se llama el uricangi. El uricangi es una especie de anémona, si no estoy mal, de medusa, pequeña, pero digamos que la picadura, porque lo que hace es sacar una especie como de lanza urticante, y la picadura de ese uricangi es tan mortal que puede hacer que su corazón se paralice del dolor. Otros, por ejemplo, que son no mordeduras, sino que también pican, el caso de los escorpiones. El veneno de los escorpiones y los alacranes produce taquicardia. Es más, las mismas hormigas que producen ácido fórmico, cuando se unen o cuando son amplias las picaduras, pueden ocasionar hasta la muerte de las personas. No sé si ustedes saben quién es Pirri, que es uno de los, en mi concepto, uno de los mejores periodistas que tiene el país. Y uno lo ve a él en el Himalaya, uno lo ve en el Everest, cerca de un volcán. Ese hombre no le tiene miedo a nada.
pero Pirri es alérgico a las hormigas, es decir, que una hormiga lo puede picar y si no tiene el antídoto lo puede matar. Entonces, los mismos animales, ¿a qué vamos? ¿A qué hago referencia al comentario? El comentario va a que no es que el animal ataque, el animal lo que está haciendo es defendiéndose. Es un mecanismo de defensa que él tiene cuando ve que alguien lo va a atacar. Entonces, a veces los seres humanos dicen, es que la serpiente me mordió. No, usted entró en el hábitat de la serpiente y ella lo único que está haciendo es generando un mecanismo de defensa como tal. ¿Listo? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo. Entonces, No, señora. los tipos de receptores se agrupan en 6 categorías que son las siguientes, hijos. Esas categorías, ¿de qué dependen? Del tipo de estímulo que recibe como tal el receptor. Entonces, se agrupan en 6 categorías que son los quimireceptores. En algunos libros los van a utilizar, los van a encontrar ustedes como quimioreceptores, los mecanorreceptores, los termorreceptores, los electroreceptores y los fotorreceptores. Entonces, los quimioreceptores, el estímulo viene siendo una sustancia química. Por ejemplo, cuando leemos sustancias muy fuertes como el gas pimienta, como el Clorox, ahorita, por ejemplo, en D1 están vendiendo un líquido que es para limpiar las juntas de los pisos. Es un líquido muy bueno, pero la recomendación es que usted debe utilizar el tapabocas porque es un líquido muy fuerte. Cuando nosotros, por ejemplo, en este tiempo de la pandemia, empezamos a utilizar muchos productos de limpieza. Hay productos que yo no los puedo mezclar porque son altamente tóxicos. Yo no puedo mezclar el Clorox, por ejemplo, con el alcohol. No puedo mezclar el Clorox con el vinagre, aunque ahorita han aparecido un montón de recetas que uno dice, venga, ¿y cómo hacen eso? Porque pueden generar vapores que son altamente tóxicos y esos quimioreceptores, digamos que se activan y empiezan a llorarle a uno los ojos, la nariz también se irrita cuando ven alguna sustancia tóxica, pero también esos quimioreceptores se activan cuando estamos expuestos a olores deliciosos o a sustancias químicas. Por ejemplo, el chocolate tiene una sustancia química que hace que cuando yo lo huelo, mi sistema nervioso empieza a tener tranquilidad. Por eso cuando estamos tristes, estamos con la depre, cómase un pedacito de chocolate si no tiene una chocolatina. Y eso hace que su sistema nervioso se relaje. Ahorita no es que todos se vayan a comer el chocolate crudo y me les dé una diarrea y culpa mía, no. Pero sí hay sustancias que lo relajan a uno. O por ejemplo que lo estimulan químicamente cuando uno dice, ay, ese perfume es tan rico porque es que lo utilizaba el niño de noveno que me gusta y yo lo veía pasar por ahí, tan delicioso. Entonces, esas son sustancias químicas. Los mecanorreceptores actúan a la deformación mecánica. Entonces, esos son los que nos permiten a nosotros básicamente percibir la forma de un elemento. Entonces uno dice, ay, mire, esto es suavecito, esto es áspero, esto perdió la forma, tiene ondulaciones. Básicamente es eso. Los termorreceptores son los que se activan cuando hay calor y frío. ¿Y dónde están los termorreceptores? En la piel. Entonces, por ejemplo, cuando usted ve algo que le gusta mucho, usted dice, uy, se me puso la piel de gallina. Y usted ve que todos los vellitos, ¡pum!, suben. Pero no es por una imagen. La piel de gallina sube cuando hay un aumento o una disminución de la temperatura. Báñese con agua fría a ver cómo le quedan esos pelitos de todo el cuerpo, ¡pum!, paraditos así, por el frío. Mientras que usted se baña con agua caliente y aquí los deditos le quedan como abuelitos. Eso sí, bien arrugados. Esos son los termorreceptores.
Los electroreceptores responden a la electricidad. Y hay personas que tienen mucha estática, entonces uno los toca y uno dice, uy, pucha, me pasó corriente. Los termorreceptores nos permiten, por ejemplo, percibir eso. Y los fotorreceptores son los de la luz. Son esos que uno, 6 de la mañana y la mamá ahí le corre a uno la cortina y uno, mami, cierra eso que entra la luz. O abuelita o tío, y uno quisiera, Dios mío, que todavía no sean las 7 para levantarnos a clase. Esos son los fotorreceptores luz. Si ustedes se dan cuenta, la raíz de estos receptores habla del tipo de estímulo. Quimio, sustancia, quimi viene de química, sustancia química. Mecano, mecánico. Termo, de temperatura. Electro, de electricidad. Y foto, de luz. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Voy muy rápido? ¿O No, apenas? profe, ibas bien. Dime, muñeca. Que no ibas bien, profe. Bueno, listo. Ya son las 11:50, no, 10:50. Bueno, hasta aquí preguntas, babies. Hacemos la tablita, por favor. Listo. Me dicen si ya puedo cambiar, ¿vale? Mire, mi vecino por allá está cantando, entonces ahí ya se me activó el órgano sensorial del oído. Juan David Espejo, enciende la cámara, por favor. Jerry, muy bien. Pulido, muy bien. Palomo, muy bien. Católico, muy bien. Daniela, muy bien. Lía, muy bien. Gabriela, bien. Juanita, bella y hermosa, bien. Juana Manuela, bien, que ya me tenía abandonada. Valentina, Joshua y Román. Santiago, bien. Listo. Carlitos, espero. Carlitos ahí medio lo vemos que se mueve. Pero me alegra que esté bien, Carlitos. Sí, profe. Listo. Ya puedo cambiar. Espera un momento, No, profe. profe, espérate, yo hasta ahora había empezado. Cristian, ¿por qué hasta ahora está empezando? ¿Por qué me tocó que escribir? Porque yo estoy escribiendo en el cuaderno de química. Mi vecino está cantando. A veces canta reggaetón. Dios mío, me da un ataque. O a veces pone por allá sus canciones rancheras y yo en clase y yo, ay, Dios mío, vecino. ¿No te gusta el reggaetón, profe? Sí, pero no en clase. Porque no es que Ah, queda la grabación. Y yo por allá explicando y él cantando. Aunque yo creo que yo hablo muy duro, entonces yo creo que él también se venga de mí porque dirá, ya sé biología, química, todos los temas ya aprendió él, yo creo. Bueno, mis amores, ¿ya o todavía no? Bueno, aquí vamos a hablar de los fotorreceptores. Miren esa belleza de ojo, precioso. Esto viene siendo, es la lente o la cámara fotográfica más perfecta que hay. Precioso. ¿Cómo se llama esa lente? ¿Alguien sabe? Pupila. Pupila. Bueno. Estos vienen siendo los corpúsculos que son los que reciben toda la información. Esta es la imagen de un ojo. Los párpados, las cejas, las pestañas. Es hermoso. Y esto que se visualiza acá vienen siendo algunos capilares sanguíneos que lo que van es a irrigar. Esta partecita que vemos abajito se llama la conjuntiva. Y básicamente la conjuntiva es un músculo o un pedazo de piel que lo que hace es protegernos. Si nosotros no nos lavamos nuestras manos apropiadamente, esta conjuntiva se llena de bacterias, nos da una infección que se llama una conjuntivitis y sobre esta zona de acá, o sobre todo es acá cerca a la parte
donde inicia la nariz, nos va a pasar algo que se llama un orzuelo. Es decir, se nos va a crear un pus o un puntico de material serosemático lleno de bacterias. Entonces, hay que cuidar bastante los ojitos. Necesito que me hagan un esquema o un dibujo de este ojo bien bello, ahí se los dejo. En los 5 minutos que nos hacen falta para finalizar la clase. ¿Listo? Me devuelvo un minutico, Cristian. ¿Listo? Y luego hacemos el esquema de los fotorreceptores. Foto, luz. ¿Por qué se llaman fotorreceptores? Porque los fotones vienen siendo las partículas de la luz. Mire, ay, tan bonitos. Y esta es una imagen, mire, de los ojos compuestos de los insectos. Ellos tienen los ojos de esta manera. Estos vienen siendo las vellosidades, que son los que le permiten a ellos poder percibir los cambios de temperatura. Esta preciosidad se llama probóscide, que viene siendo la boquita del insecto como tal. Y aquí vienen siendo los ojitos. Básicamente la parte sensitiva o la parte olfativa se desarrolla en esta zona de acá. ¿No? Profe, eso no es bonito. Es Ay, bonito. es lindo. Ustedes son muy aburridores. Entonces pinten este, que es más bonito entonces. Sí, no, lo de los insectos. Y Están lindos, hay insectos bonitos, las hormiguitas son lindas y son ricas. Los escarabajos son ricos, tienen alta fuente de proteína. Profe, jamás vamos a conocer tus gustos, jamás. Tengo unos gustos Nunca vamos a bastante entender. exóticos, la verdad. Sí, muy exóticos. ¿Quién se va a comer una hormiga? Profe? No. Las lombrices No, también son ricas en hamburguesa y fritas. profe, ¿qué? En serio, y tienen buena fuente de proteína. Profe, algún día nos vas a explicar por qué te gusta eso. Algún día nos quieres. Porque son alternativas saludables. ¿Qué culpa si Timón y Pumba comían insectos? Y son ricos en proteínas. No. Profe, pero es que nosotros no somos humanos. Timón ni Pumba. Pongan Es cuidado, que- Timones y no, Pumba. profe. Lo que pasa No, es es que- que la gran mayoría de los insectos hijos tienen bastante alto contenido de proteína. Entonces, digamos que hoy en día, de pronto aquí en Colombia no es muy común, pero por ejemplo en Tailandia sí comen bastante lo que son escarabajos, lo que son hormigas, lo que son saltamontes, porque ellos tienen un exoesqueleto, es decir, el caparazón de ellos tiene alto contenido de una proteína que se llama la quitina. Y la quitina es la que forma básicamente la piel y el cabello. Obviamente los que están por ahí en la casa uno no se los va a comer, pero ya la Además- gente los está cultivando y ya, así como cultivan por ejemplo banano o flores, ellos tienen sus cultivos de insectos y lo que hacen es alimentarlos con maicena. Con maicena, Profe, señora. ¿y tú qué insectos has comido? Solo he comido hormigas culonas, escarabajos también he comido, pues saben, es como a comer habas, como a comer maní. Pero digamos, a mí no me parece raro, digamos, que coman insectos porque es como que en sí nosotros comemos carne y es Ujú. casi lo mismo, comemos animales, o sea, es casi lo mismo. Deberíamos un día de estos, cuando nos volvamos a encontrar así una clase bien exótica, de comidas exóticas. Listo, mis amores. Voy a dejar de compartir. Nos queda un minutico. Me regalan, por favor, una bella y hermosa imagen del trabajo que hicimos hoy. Si son tan amables. Babies. Ah, yo no hice la tabla. ¿Listo? Profe, yo escribí, más no hice la tabla.
La tablita pues era necesaria pero si escribirse qué significa cada uno, pues no hay ningún inconveniente. Listo, bebés. Y finalizamos la clase y nos vemos en 5 minutos en química. Tabla periódica, por favor.